En 1593, el rey Enrique IV de Francia hizo una promesa que se haría legendaria. Declaró que no quería que ningún campesino de su reino fuera tan pobre como para no poder permitirse un pollo en su olla cada domingo. Era una visión noble, una promesa política de prosperidad. Sin embargo, mientras el rey pronunciaba sus discursos, los campesinos ya se nutrían. No necesitaban un pollo, y no necesitaban al rey, porque durante 5 siglos sus ollas habían sido llenadas por un Enrique diferente. Este no era un monarca real, era una mala hierba. Se referían a ella como buen rey Enrique, Cenopodium bonus Henricus. Desde el siglo XII hasta los albores de la Revolución Industrial, esta planta sirvió como motor de la supervivencia europea. Floreció en todos los jardines de las casas de campo, desde Inglaterra hasta Alemania. No era un producto que se comprara ni algo que tuvieras que replantar cada año. Era una perenne. La plantabas una vez y te proporcionaba alimento para el resto de tu vida. Hoy examinamos la historia del espárrago del campesino y exploramos por qué la agricultura moderna sintió la necesidad de eliminarlo. No fue porque la planta fallara, sino porque funcionaba con demasiada eficacia. Para comprender por qué esta planta desapareció, primero debes entender lo que se perdió. Si hubieras entrado en un jardín Tudor en 1550, el buen rey Enrique habría sido el ancla. En marzo, producía tallos gruesos que sabían a espárrago dulce. En mayo, le brotaban hojas con un sabor similar a la espinaca y continuaba produciendo hasta la primera helada. Durante siglos fue la base de las sopas de verduras medievales, combinada con puerros, acelgas y pan, en un caldo rico en vitaminas que sustentó a los campesinos durante los duros inviernos. Los romanos la conocían. Plinio el Viejo escribió sobre una planta que el emperador Tiberio exigía como tributo a las tribus germánicas. La mayoría de los historiadores creen que se refería al buen rey Enrique. El emperador la deseaba con esa intensidad. Nutricionalmente hace que la espinaca moderna parezca cartón. En 1989, un estudio publicado en una revista agrícola midió el perfil nutricional del buen rey Enrique. Más tarde, en 2022, Backyard Larder clasificó las verduras perennes basándose en la densidad nutricional. El buen rey Enrique superó a la espinaca, la col rizada y la selga en varias categorías de micronutrientes. Su contenido de hierro es mayor que el de la espinaca, su calcio es mayor que el de la leche, y sus niveles de vitamina C son extraordinarios. Contiene más vitaminas B que la mayoría de las verduras de hoja verde. Esta es una nutrición completa de una planta que no requería ninguna labor anual. No había labranza, ni replantación, ni semillas que comprar cada primavera. Simplemente aparecía cada año como un amigo leal. Entonces, ¿dónde fue? ¿Por qué gastamos miles de millones de dólares en modificar genéticamente cultivos resistentes al clima cuando ya existe una verdura perfecta y resistente a la sequía? La respuesta no es una conspiración, es un problema de geometría. El declive del buen rey Enrique comenzó en 1701 con un agricultor inglés llamado Jethro Tull. Tull inventó la sembradora, una máquina brillante que mecanizó la siembra, pero tenía un requisito específico: la uniformidad. La sembradora favorecía a las anuales, cultivos que se siembran desde cero cada año en hileras perfectamente rectas, como el trigo, el maíz y los nabos. Pero el buen rey Enrique era caótico. Crecía en matas y se extendía a través de sus raíces. No se mantenía en línea recta. No se podía plantar con una sembradora en hileras perfectas y no se podía mecanizar su cosecha. En el lenguaje de la agricultura industrial emergente, se consideró ineficiente. Cuando llegó la revolución industrial, los agricultores dejaron de centrarse en la comida y comenzaron a centrarse en la eficiencia. En 1837, John Deere inventó el arado de acero. Por primera vez, los agricultores pudieron romper el suelo virgen de la pradera y convertirlo en tierra de cultivo. Sin embargo, los sistemas de raíces perennes, del tipo que el buen rey Enrique desarrolló durante décadas, eran el enemigo del arado. Mantenían el suelo unido y se resistían a ser rotos. Los cultivos anuales, con sus raíces superficiales y débiles, eran fáciles de manejar. Arabas, plantabas, cosechabas y luego arabas de nuevo. El sistema seleccionó las anuales no porque fueran mejores para el suelo, mejores para la nutrición o mejores para los agricultores, sino porque eran mejores para las máquinas. Para 1900, el tractor había reemplazado al caballo. Cada máquina que construimos fue diseñada para hacer una cosa: limpiar la tierra y empezar de nuevo cada primavera. Las perennes como el buen rey Enrique se defendieron. Sus raíces se extendían 3 pies hacia abajo, sujetando el suelo y rompiendo los arados. A los ojos de la máquina, la mayor fortaleza de esta planta, su resiliencia, se convirtió en su defecto fatal.
Fue etiquetada como ineficiente, no porque no alimentara a la gente, sino porque ralentizaba el tractor. Pero las máquinas son solo la mitad de la historia. Si el tractor era el arma, el modelo de negocio proporcionó el motivo. En la década de 1920, la moderna industria comercial de semillas explotó. Compañías como Burpee, Ferry Morse y Northrop King se dieron cuenta de una verdad fundamental del capitalismo. Las perennes son un producto terrible. Piénsalo. Si te vendo un paquete de semillas de espinaca, tienes que volver y comprar más el año que viene, y el siguiente. Representa ingresos recurrentes. Si te vendo semillas de buen rey Enrique, nunca te vuelvo a ver. Lo plantas una vez y tus hijos siguen comiendo de él 20 años después. Es autosuficiencia, y la autosuficiencia es el enemigo del beneficio. Para 1950, los catálogos de semillas habían eliminado silenciosamente las verduras perennes. El buen rey Enrique desapareció de las ofertas comerciales, no porque dejara de funcionar, sino porque funcionaba demasiado bien. Luego vino el golpe final, la Revolución Verde. En 1960, Norman Borlaug introdujo variedades enanas de trigo de alto rendimiento. La promesa era simple: más calorías por acre. El coste, sin embargo, estaba oculto. Dependencia total de fertilizantes sintéticos, mecanización y replantación anual. La Revolución Verde salvó a 1.000 millones de personas de la inanición. Eso es un hecho. Pero también encerró la agricultura global en un sistema donde las verduras perennes no tenían cabida. Los gobiernos subvencionaron los cultivos de cereales anuales. Las universidades centraron sus presupuestos de investigación en el maíz, el trigo y la soja. Los servicios de extensión agrícola enseñaron a los agricultores a pensar en estaciones de siembra en lugar de parcelas perennes. Apostamos toda la explotación agrícola a las anuales. Elegimos trigo, maíz y soja. Aceptamos un sistema donde el 70% de nuestras tierras de cultivo requieren una labranza violenta cada año, destruyendo el suelo, liberando carbono y exigiendo fertilizantes sintéticos solo para seguir cultivando. Cambiamos una planta que se cuida sola por plantas que están en soporte vital. Hoy, los cultivos anuales ocupan el 70% de las tierras de cultivo globales, mientras que los cultivos perennes ocupan solo el 13%. Piénsalo, el 94% de todas las especies de plantas en la Tierra son perennes, pero solo el 13% de nuestras tierras de cultivo las cultivan. Elegimos la excepción y la convertimos en la regla. ¿Y qué perdimos? Empecemos por el suelo. La agricultura anual requiere labranza. Cada año, abres la tierra, siembras semillas y luego dejas el suelo desnudo durante meses, lo que provoca erosión eólica, escorrentía de agua y liberación de carbono. El Dust Bowl americano de la década de 1930 fue causado exactamente por esto: arar las hierbas perennes de la pradera y reemplazarlas con trigo anual. Las perennes, como el buen rey Enrique, tienen sistemas de raíces que descienden 3 pies o más. Mantienen el suelo unido durante todo el año, previniendo la erosión y secuestrando carbono. La investigación de The Land Institute muestra que los cultivos perennes reducen la erosión del suelo hasta en un 50% en comparación con los anuales. Luego está el agua. Los cultivos anuales pierden hasta 5 veces más agua que las perennes porque sus raíces poco profundas no pueden acceder a la humedad profunda. En un mundo que enfrenta escasez de agua, construimos todo nuestro sistema alimentario en torno a las plantas más ineficientes en el uso del agua posibles. Y los químicos. Los monocultivos anuales requieren fertilizantes sintéticos porque la labranza destruye la biología del suelo. Requieren pesticidas porque los campos desnudos son vulnerables a las malas hierbas y las plagas. El buen rey Enrique no necesitaba nada de esto. Sus raíces profundas accedían a nutrientes que otras plantas no podían alcanzar. Su cobertura durante todo el año suprimía las malas hierbas de forma natural. Ahora estamos pagando las consecuencias de esa decisión: erosión del suelo, escasez de agua y colapso nutricional. El experimento anual está fracasando. Pero la naturaleza juega a largo plazo. Mientras los tractores conquistaban los campos, el buen rey Enrique no murió, se retiró. Sobrevivió en los márgenes, en los jardines de abuelas testarudas en Yorkshire, en parches salvajes cerca de antiguos monasterios y en las montañas de Suiza.
Y ahora, la bóveda se abre de nuevo, porque las reglas están cambiando. Finalmente nos damos cuenta de que la eficiencia no es eficiente si destruye el suelo. En 2009, The Land Institute lanzó Kernza, el primer grano perenne comercialmente viable. Han sido necesarias 2 décadas de mejora genética, pero el trigo perenne finalmente se está convirtiendo en una realidad. El cambio climático nos está obligando a reconsiderar las anuales. La degradación del suelo se está acelerando y el agua se está volviendo escasa. De repente, las características que eliminamos de nuestro sistema alimentario, raíces profundas, cobertura permanente y autosuficiencia, parecen menos una ineficiencia y más una cuestión de supervivencia. En 2022, el USDA actualizó el programa de gestión de la conservación para incluir perennes por primera vez. Es un pequeño cambio, pero señala algo más grande. Un reconocimiento de que el sistema de monocultivo anual no es sostenible a largo plazo. Y el buen rey Enrique nunca desapareció realmente. Puedes comprar semillas en línea hoy. Puedes plantarlas esta primavera. Y a diferencia de cualquier otra verdura que cultives, no tendrás que plantarlas de nuevo. Volverán cada año durante los próximos 20 años. Los brotes saldrán en marzo, las hojas le seguirán en abril, y probarás algo que la mayoría de la gente no ha probado en un siglo. Comida que no depende de un sistema. Comida que se desmarca de la máquina. Comida que crece en su propio tiempo, bajo sus propias reglas, sin pedir permiso. Cuando esos brotes emerjan el próximo marzo y el marzo siguiente, estarás participando en una rebelión silenciosa. Estarás comiendo alimentos que existen fuera del calendario industrial. Alimentos que no necesitan un tractor, una compañía de semillas o el permiso de un rey. La promesa del rey Enrique IV de un pollo en cada olla dependía de la riqueza, el comercio y una economía en funcionamiento. Cuando las economías colapsaron, la promesa falló. El otro rey Enrique, la planta que vivió en jardines durante 500 años, no pidió nada. Simplemente creció. Uno hizo una promesa que requería la cooperación del mundo. El otro mantuvo una promesa que el mundo había olvidado escuchar. Y ahora, quizás estamos empezando a escuchar de nuevo. Si esta historia cambió la forma en que ves las malas hierbas de tu jardín, por favor, suscríbete y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia que intentaron arar y enterrar. Algunas promesas se hacen con palabras, pero otras se mantienen en raíces que se niegan a morir. Plantemos el futuro juntos. El próximo tesoro de la historia se revelará pronto.